¿Cómo estás? Ya voy a poner. No, este no es. Ahí está. Ya, falta mucho, ¿eh? Son 23. Ya. Ya, vamos a ver entonces casos clínicos de asociados a la clase que hicimos de hipertensión. Doctora, ¿Sí? estuvimos buscando la guía GES de hipertensión desde el 2018, pero no está. No sé si usted la tiene y la podrá compartir con nosotros. ¿En serio? No? A ver. ¿Sí? ¿Te la puedo mandar lo que tengo yo? Ya, doctor, gracias. Sí, a mí me pasó lo mismo. Encontré solo el resumen ejecutivo y salía el tema de ese cuadrito que nos mostró ayer, de las indicaciones, de las consideraciones, y nada más. Es que lo que pasa es que probablemente la guía del 2018 solamente es esa parte, porque el resto se mantiene, ¿se acuerdan? Es esta. ¿La ven? No, doctora. No. Ay, chuta, ya, espérate. Va, ¿dónde la dejé? Acá. ¿Ahí se ve? No. Todavía vemos el PPT. Ay, ¿por qué no? No sé cómo lo puedo hacer para dejar de compartir esta pantalla. ¿Ven? A ver. Esto. Espera un poquito. A ver. Mira, no sé cómo dejar de compartir pantalla aquí para pero el tema es que la guía es como se hace sobre la anterior. Por lo tanto, ¿se acuerdan que hay una parte que yo les puse? Esta es la guía, esto es lo que se mantiene en la guía 2010. ¿Ya? Y en el fondo es ese recuadro que yo les puse, que es un resumen. Se supone que de ahí, de ese link, tú te vas a la guía completa. Voy a ver si yo la puedo bajar y se las mando, ¿ya? Ya, Pero doctora. debería estar, es una guía que está a disposición, no es una guía que esté en una página bloqueada ni nada, pero se las voy a enviar. Ya, doctor, gracias. Ya. Ya, vamos a ver algunos clínicos. Nuestro primer caso es de un hombre de 47 años que va a un control de rutina
tiene antecedentes de hipertensión de difícil control en tratamiento con amlodipino 5 miligramos y hidroclorotiazida 25. Su presión en el control es de 135,86, una frecuencia cardíaca de 70 y edema leve en varias extremidades inferiores. El resto del examen es normal. Tiene una creatinina de 1 y un potasio 3,6 y el resto de los exámenes en laboratorio, o sea, bueno, la verdad es que el laboratorio está normal. Entonces, la primera pregunta en este caso es, este es un paciente que está en tratamiento y tiene ese valor de hipertensión, según lo que vimos el día de ayer y lo que ustedes estudiaron. ¿Es ese valor una presión bien controlada? ¿Si ustedes están conformes con ese valor? Sí, porque menos de 139,90, que era como menor a eso, era la medición diana. Ya, pero acuérdense que yo les pedí que leyeran las guías actualizadas. Ya, ¿alguien tiene alguna opinión distinta? Que para que sea una presión controlada como óptima debería ser menor a 130,80. Menor a 130,80, que dicen las actualizaciones. De hecho, esa cifra se está ocupando desde como desde el 2014 o incluso un poco antes, ¿ya? Entonces, por lo tanto, y además tenemos un paciente de 50 años que lleva un buen tiempo de hipertenso y que estuvo anteriormente con hipertensión mal controlada. Por lo tanto, yo quisiera que este valor fuera un poquito más óptimo, ¿ya? El paciente no es un paciente de tercera edad, por lo tanto, yo podría acercarme más al valor óptimo, que sería 130,80. Ya, ¿y qué opinan del esquema de tratamiento? Amlodipino, hidroclorotiazida. ¿Les parece? ¿No les parece? ¿Qué familias son este? ¿Un tratamiento de primera línea o de segunda línea? Son bloqueadores de canales de calcio con un diurético, una En este tiacida. caso, el paciente no es, no sé, de afroamericano o algo así. ¿Cómo? Que si el paciente no es No, como afroamericano, que se le dio de primera línea este tratamiento. no es afroamericano, es un paciente blanco. Entonces la pregunta ¿es este un tratamiento de primera línea o no? No, no es de primera línea. Ya, les voy a hacer otra pregunta. ¿Estudiaron para la clase de hoy día o no? La verdad, doctora, no mucho porque nosotros tenemos prueba de urgencia después de esto y además teníamos seminario de neurología. Ya, Así ok. que Ya, acuérdense que la idea es poder preparar las clases los jueves, porque los jueves ahora están yendo a hacer trabajo clínico en las mañanas, o es desde el próximo jueves. no, acá en Santiago no tenemos trabajo práctico, solo tenemos Hay un grupo que tiene neurología. Ya, Nosotros, mi grupo. Acá en La Serena, que la mitad del curso va el día jueves a hacer un trabajo clínico. ya, ok. Ya, ya, la idea, los vamos a discutir y yo les voy a ir contando esto como una clase, entonces, porque la idea era es que ustedes lleguen con esto preparado, porque si no, no tiene mucho sentido hacerles preguntas y hacer la clase si es que no lo han preparado bien. El tratamiento con amlodipino y hidroclorotiazida es de primera línea, ¿ya? El tema es que yo les había mencionado la clase anterior que existen, bueno, que esta gran variedad de guías que dan distintos tipos de recomendaciones y que una de las cosas que estaban, que mencionaban en, me parece que las guías europeas,
era que ojalá los pacientes estuvieran todos con, con IECA o ARA2, o sea, con el Abril, los sartano, de ese tipo de familias, porque son los que les iban a dar más beneficio a largo plazo, tenían menos efectos adversos y tenían efectos en distintas áreas, también en la progresión de la enfermedad renal, en la remodelación cardíaca, todas esas cosas. Entonces era como la familia mejor, o sea que si ojalá uno pudiera siempre partir con estos medicamentos, a no ser que el paciente tuviera una contraindicación. Si en este paciente partieron con hidroclorotiazida y amlodipino, yo sospecho que puede ser que haya tenido una presión muy mal controlada, y acuérdense que los canales del calcio son bastante potentes en la reducción de la presión arterial. Entonces, si yo tengo un paciente que debuta con hipertensión de 170 con 100, quizás yo quisiera reducir esto más rápido, y el bloqueador de canal del calcio es una buena alternativa, ¿ya? No es de regla, acuérdense que todo esto son recomendaciones. Si ustedes tienen un paciente con este régimen o lo tienen con los sartán hidroclorotiazida, que es lo más frecuente, o con los 3 medicamentos, están bien. O sea, ustedes van decidiendo según lo que ustedes consideren, como individualizando la terapia, ¿ya? No es como que todos iguales, sino que ustedes van viendo, y para eso siempre la anamnesis y el examen físico del paciente cuando le hacen el diagnóstico es fundamental. Este es un esquema, como les decía, que puede ser perfectamente primera línea, ¿ya? Y uno de sus compañeras mencionó si un paciente ¿cómo se llama?, de raza negra, es porque el amlodipino y la hidroclorotiazida era la primera opción de combinación para ese grupo de pacientes, ¿ya? Así que está muy bien. Ya, mira, esta pregunta igual es difícil. Yo la saqué de un caso clínico que es de unos manuales de actualización de medicina interna. O sea, no es una pregunta compleja, pero me gusta porque sirve como para reflexionar sobre cosas que uno no ve siempre ni se fija siempre. Este paciente tiene 2 cosas que mencionan acá que son como que hay que tener ojo. Uno, tiene una presión de 135, o sea, más 3 cosas, perdón. Tiene 135, 86, o sea, está bastante cerca del target que buscamos, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? El paciente tiene 57 años, o sea, es relativamente joven, y tiene o sea, probablemente hay algo de daño de órgano blanco. Entonces yo quiero quizás llevar a este paciente a un control mucho más estricto para mejorar la morbimortalidad, ¿ya? Y lo otro que dice acá, tiene un edema leve bilateral. Ese edema puede ser quizás porque está haciendo algún problema renal, entonces yo tengo que ir a investigar eso, o puede ser por el amlodipino. ¿Se acuerdan que era uno de los efectos adversos? Que podía producir edema o ¿cómo se llama? O alteraciones de la ¿cómo se llama?, vasomotora. Y lo otro que tiene este paciente es que tiene un potasio de 3.6, que está el límite inferior normal. O sea, si yo pienso en que quizás la forma de optimizarle los valores de presión arterial es subiéndole lo que habla del calcio, subiéndole la hidroclorotiazida, estoy como muy a puertas de hacer mayores efectos adversos asociados a los medicamentos, ¿ya? O sea, si le subo la hidroclorotiazida, puedo hacer una hipocalemia. Si le subo mucho el amlodipino, voy a hacer más edema a extremidades. Entonces, estas serían como las opciones de esta pregunta. ¿Qué es lo que tengo que hacer con este paciente? Primero, discutir si la presión está bien controlada o no. Para los efectos de las guías actuales, una presión de 135,85 está fuera de los rangos para un paciente de 57 años, está alta todavía, entonces tengo que bajarla más. Entonces las opciones son aumentar el amlodipino, que ahí ojo que tenía edema ya, aumentar la hidroclorotiazida, que ahí ojo que está con un potasio límite inferior, y si se le aumenta le va a bajar más, agregar un tercer fármaco, que ahí vamos a discutir cuál podría ser mejor,
mejorar y optimizar medidas no farmacológicas, que ahí también vamos a hablar sobre eso, y no hacer cambios porque su presión está en rango. Ya eso se responde con lo que conversamos hace un ratito. ¿Qué piensan ustedes sobre agregar un tercer fármaco? Tal vez como el paciente le ha costado manejar las presiones, puede ser que no se tome bien los medicamentos y agregar un tercer fármaco podría ser que no mejore la presión porque tal vez tampoco va a seguir el tratamiento adecuado al agregar más fármacos. Sí, es una opción, súper bien. ¿Ya? ¿Y qué opinas tú sobre mejorar y optimizar medidas no farmacológicas? ¿Sería esa la mejor opción o no? No, yo creo que entre agregar un fármaco y una medida no farmacológica, yo creo que cumpliría más el fármaco, porque hacerle cambios en la dieta o en el estilo de vida, creo que a las personas les cuesta más que tomarse las pastillas, creo. Claro, es muy difícil y bueno, uno siempre, acuérdense que yo les dije en la clase ayer, que siempre hay que reforzar las medidas no farmacológicas en cada control, ¿ya? O sea, eso es algo que lo vamos a hacer sí o sí. El tema es, como tú muy bien dices, que es lo más difícil de modificar y además que lo más probable que una paciente que lleve ya un tiempo largo de hipertensión ya haya hecho todas las modificaciones que puede hacer, ¿ya? Agregar un tercer fármaco pareciera ser la mejor opción. De esa opción, ¿cuál creen ustedes que de las familias que conocemos sería quizás lo mejor en este momento? Están los bloqueadores de canales del calcio, están los diuréticos tiacídicos, la hidroclorotiazida, están los diuréticos de asa, la furosemida, están los IECA, inhibidores de la enzima convertidora, que es la Lapril, están los ARA2, que son el valsartán, los sartán y todos los sartanes. Están los beta bloqueadores, que ya en las últimas guías se plantean como terapia segunda línea, pero en este caso podría entrar un fármaco segunda línea. A ver si me falta alguno. No, esos como los principales. ¿Qué harían ustedes? Profe, quizá agregar un YECA o ARA2. Sí, yo igual lo opino eso. Un YECA Ujú. o ARA2, y si es que ya con eso tampoco funciona, ahí recién pensaría en espironolactona, que es como para la refractaria tratamiento. Claro, la espironolactona se ocupa cuando la hipertensión tú ya estás con, o sea, la definición de refractaria es cuando tú ya agregaste la espironolactona, ya porque uno lo utiliza como pensando en que hay probablemente un hiperreninismo, entonces como para bloquear la aldosterona. La espironolactona en general uno la usa en los hipertensos severos y hay que tener en cuenta que tiene como puede producir, tiene un efecto endocrinológico y además puede producir hipercalemia, ¿ya? Entonces hay que tener ojo con los controles y no se puede usar en insuficiencia renal más avanzadas con filtraciones glomerulares menores a 30. Respecto a este paciente, yo creo que la mejor opción es un IECA o ARA2, que siempre uno tiene que pensar en incorporarlo en el tratamiento y además si está con un potasio medio límite por la hidroclorotiazida, acuérdense que los IECA y ARA2 aumentan la calemia plasmática, entonces se puede incluso contrarrestar un poquito el efecto de la hidroclorotiazida. Y además en este paciente, si tiene ya años de hipertensión, obviamente es un medicamento que le va a mejorar la morbimortalidad, ¿ya? Hay algo que no se menciona en las guías y que son trabajos que se han observado en el último tiempo, es que cuando uno se enfrenta a estos casos, que son pacientes que ya están con dos medicamentos de dos familias de primera línea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Subir la dosis, porque la dosis que tiene
de amlodipino no es la dosis máxima, la dosis máxima son 10 miligramos al día, hidroclorotiazida pueden ser 50 miligramos al día. Entonces, antiguamente nos decían que había que aumentar la dosis de uno de los medicamentos a sus dosis máxima y después agregar un segundo, ¿ya? Hoy en día eso ya no es tan así porque el efecto, se han visto en trabajos que si tú tienes un medicamento al 50% de su dosis, o sea, amlodipino 5 miligramos, que es el 50% de la dosis, aumentarlo al 100% de su dosis, 10 miligramos, no te va a provocar un impacto tan grande en el control de la presión, o sea, en el cambio de la presión arterial, versus sí te va a provocar aumento en los efectos adversos. Entonces, estos trabajos mostraron que aproximadamente el 75% de los pacientes, o sea, el 75% del efecto de un medicamento se lograba con el 50% de la dosis y que solamente un 25%, en un 25% de los pacientes en que se aumentaba la dosis al doble, mejoraba el control de la presión arterial. ¿Ya? No sé si me entienden o es muy enredoso. O sea que en el fondo no vale la pena subir de 50 a 100 porque me voy a encontrar más con efectos adversos que con mejor control de presión. Por lo tanto, lo que se está hablando ahora es que es mucho mejor combinar dos medicamentos quizás a dosis no tan alta que tener uno solo en dosis muy alta. ¿Ya? Y por eso todos los preparados existen ahora para tratamiento de hipertensión, son combinaciones que vienen en una sola pastilla para mejorar la adherencia. Ya. ¿Tienen alguna duda sobre esto o tienen claros los conceptos? Sí, quedó claro. ¿Sí? Ya. Ya, el caso este caso es más largo. Es una paciente mujer de 25 años que acude a control por sospecha de hipertensión. Tiene antecedentes familiares de hipertensión de un padre que inicia tratamiento a los 60 años, fuma ocasionalmente, tiene sobrepeso y estudia en modalidad vespertina y trabaja en horario diurno. Su control de presión es de 160 a 100. Ya, ¿qué preguntas le hace una paciente que viene porque dice, ¿sabes qué? Me tomé la presión en, no sé, en la farmacia, me salió de 160 a 100, tiene 25 años y viene a control. ¿Cómo enfrentan ustedes la anamnesis de ese paciente? ¿Qué cosas le preguntan? O sea, primero tendré que tomar nuevamente la presión, Ya, porque ya, o sea, es que eso, ella es la que dice que tiene eso, pero ustedes obviamente cuando le hacen el examen físico le toman la presión. Ya, pero estamos hablando de la anamnesis. Hay que calcular el IPA, hay que calcular el IMC, Ya. hay que preguntarle cómo está su alimentación, ver si es que primero podemos ocupar medidas no farmacológicas, aunque Ya, está pero no difícil. pero Tiene el horario súper ocupado. vayan en orden. ¿Se acuerdan las cosas que hay que preguntar en la anamnesis en un paciente con hipertensión? ¿Cuáles son las dos cosas que yo busco? Lo primero que busco. Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular, hipertensión, Claro, diabetes. hay que buscar antecedentes propios o familiares de enfermedades cardiovasculares, ¿ya? Entonces hay que preguntar sobre síntomas o todo, por ejemplo, si se cansa al caminar. Yo sé que es confundente porque la paciente tiene 25 años, entonces lo más probable es que todo sea normal, pero igual yo tengo que hacer la anamnesis en orden. Le voy a preguntar sobre todo tipo de síntomas cardiovasculares. Si le duelen las piernas a caminar, si claudica, ¿cómo se llama? Si tiene pérdida de conciencia, si le cuesta hacer ejercicio, si se cansa, etc. Después le voy a preguntar sobre antecedentes familiares cardiovasculares, ¿ya? Si tiene una historia familiar muy así de infartos o de accidentes vasculares o hemorragias intracerebrales a edades tempranas de los familiares de primer grado, entonces ahí también voy a estar atenta. Y lo otro que le voy a preguntar sobre síntomas o signos de daño a órgano blanco propios, alteraciones visuales, si es que se ha hecho alguna vez un control oftalmológico,
cómo está la orina, si orina bien, si orina poco, si orina espumoso, etc. Y después voy a buscar, por la edad de la paciente, voy a buscar descartar, igual eso se hace siempre, pero voy a buscar descartar causas secundarias, ¿ya? Entonces le voy a preguntar sobre síntomas de hipertensión, de síntomas ¿cómo se llama?, de alguna otra endocrinopatía, ¿cómo se llama?, síntomas adrenérgicos, etcétera, ¿ya? Entonces, acuérdense que la anamnesis de una paciente con hipertensión tiene que ser súper, súper completa. Y ahí les voy a preguntar todos los hábitos dentro de la anamnesis, ¿ya? Si fuma, si bebe, si es sedentaria, qué rutinas tiene, etcétera, para ver cómo voy a hacer o voy a plantear mi intervención. Ya, entonces, consumo de alcohol, drogas u otros fármacos, síntomas asociados a hipertiroidismo, alteraciones menstruales porque las endocrinopatías que se asocian a hipertensión muchas veces también tienen síntomas menstruales. Historia personal y familiar de eventos cardiovasculares o riesgo cardiovascular, hábitos de sueño, alimentación, actividad física y consumo promedio de sodio en la dieta. Ella refiere que tiene una vida sedentaria, que no tiene tiempo para realizar actividad física, que se alimenta regularmente con muchos snacks y comida procesada en casinos y cafetería, consume alcohol los fines de semana, fuma 1 o 2 cigarrillos al día antes de entrar a clase, toma ocasionalmente Nastisol en periodos de primavera para la rinitis y usa anticonceptivos orales. El Nastisol es un preparado que tiene paracetamol y pseudoefedrina o clorfenamina y pseudoefedrina. No tiene alteraciones menstruales, no tiene palpitaciones ni sudoración excesiva, que esos son síntomas de hipertiroidismo y de ¿cómo se llama? Y de feocromocitoma. Ya, ahora, ¿qué cosas va a buscar al examen físico? Ya, ¿quién quiere hablar sobre examen físico? ¿Qué cosas voy a ir, aparte del examen físico general, que voy a ir a buscar en forma dirigida? Sí que hay presencia de edema. Súper bien, si hay edemas extremidades inferiores, que eso te puede orientar a qué. Aquí ya hay alguna falla renal que puede estar perdiendo proteína por la orina. Una falla renal o que la Cardíaca. falla renal esté Insuficiencia produciendo la cardíaca. hipertensión. Claro, Claro, una insuficiencia cardíaca también, o sea que esté esto más avanzado y que ya haya falla cardíaca asociada. Ya, ¿qué más? algún soplo carotidio. Soplos carotídeos, ya. ¿Y dónde más le van a buscar soplo? ¿El soplo aórtico? El soplo aórtico. ¿Cuál es el soplo aórtico? ¿De la válvula? ¿De la válvula aórtica? Ya, Se podría ya, buscar igual a nivel lumbar para ver soplo renal. ya. ¿Y dónde se buscan esos soplos? ¿En lumbar? No necesariamente, pero en la espalda baja, por los flancos hacia atrás. Sí, en general se busca en los flancos, sí. Y sabes que es difícil, yo lo he escuchado pocas veces, pero siempre hay que examinarlos buscando soplos en la fosa renal. Ya. Bueno, en el examen físico le voy a siempre preguntar sobre alteraciones oculares y ojalá, si es que es posible, derivarlo al oftalmólogo. Todo paciente que la primera consulta de hipertensión o por lo menos una vez al año tiene que ir a verse con el oftalmólogo para que le realice el fondo de ojo. Yo personalmente nunca aprendí bien a hacer un fondo de ojo, así que no podría, aunque yo tuviera el oftalmoscopio, no podría realizarlo yo en forma fidedigna. Así que si yo no lo puedo hacer de la mejor forma posible, mejor lo derivo al especialista si lo tengo a disposición. La ocultación de los pulsos carotídeos, un examen cardíaco completo buscando signos de insuficiencia cardíaca, buscar signos de síndrome de Cushing u otras endocrinopatías, por ejemplo, ver si la paciente tiene un bocio, si es que tiene alteraciones de la piel o estrías o todas esas cosas que se ven en Cushing, en ambas fosas renales y evaluar la presencia de edema. Súper bien, porque creo que las dijeron casi todas.
Ya, entonces nuestra paciente tiene una presión arterial de 160/100, una frecuencia cardíaca de 85 y una frecuencia respiratoria de 15. Ahí la presión estaba tomada en ambos brazos y era igual. Tiene un peso de 80 y una talla de 1,60, o sea, tiene un MC de 31. Piel y mucosa estaban rosadas, bien hidratadas y turgentes. Escleras limpias, carótidas sin soplo, cardiopulmonar normal. Al examen abdominal se oculta un frémito bilateral en ambas fosas renales y tiene un edema leve bilateral de extremidades inferiores. Con los antecedentes que tienen ahora, hasta ahora de la paciente, ¿qué estudio le solicitaría? Todo, no le soliciten solo lo que es lo más evidente. Creatinina, o sea, todo un estudio renal incluido con imagen. No sé si será mucho ¿Qué pilotar. imagen? Ya, mira, primero vamos en orden. ¿Qué exámenes de lo más general a lo más específico le solicitarías? Un hemograma Ya, muy bien, o examen de orina completo. súper, ya. Electrocardiograma. Electrocardiograma. Electrocardiograma, ya. Ya, en el caso de ¿cómo se llama? Del estudio de una hipertensión en una paciente de 25 años, que yo aquí, si bien lo tengo que preguntar en todos los pacientes, pero llama la atención que a los 25 años tenga esa presión, ¿no es cierto? No es habitual. Por lo tanto, yo me voy a enfocar a descartar causas secundarias, ¿no es cierto? Ya. ¿El hemograma en qué me ayuda en eso? ¿Alguien sabe? Podría ser de que Sí. hubiese un hematocrito elevado y eso indicara una posible deshidratación que también podría explicar un mecanismo de compensación renal que aumente la presión. A ver, no. Que el hemograma esté aumentado y eso explique deshidratación, pero eso son cosas agudas, no te va a explicar hipertensión, eso no tiene, ¿cómo se llama? Asociación, ¿ya? Habría que descartar fluocromocitoma. Ya, pero a ver, cuando digas algo tienes que saber fundamentarlo. ¿Cómo? Feocomocitoma es una causa de hipertensión secundaria. ¿Cómo se descarta? Es que no sé, por eso no lo dije. Ya, pues, entonces, Pero diga cuando sepa. ya. A ver, Que sea dígame. ¿Mm? normocítica, una anemia quizá normocítica que podría estar una insuficiencia renal, que pudiese estar generando Sí, o sea, en el fondo un paciente con insuficiencia renal avanzada, porque al principio no, va a tener una anemia por déficit de eritropoyetina, ¿no es cierto? ¿Ya? Y puede presentar anemia. Pero la hipertensión no es el síntoma principal de la insuficiencia renal avanzada, ¿ya? Si bien está presente, no es el síntoma principal. Pero existen un tipo una de las causas de hipertensión secundaria, que son las glomerulopatías. ¿Han escuchado hablar de las glomerulopatías? ¿O todavía no se los pasan? Sí, lo pasaron, doctor. Ya. ¿Qué tipos de glomerulopatías conocen? Porque hay primarias y hay secundarias, ¿no es cierto? Las secundarias son asociadas a enfermedades crónicas, como por ejemplo, ¿se acuerdan de alguna o no? ¿Alguna enfermedad? Mira, lo que le estoy tratando, yo sé que es difícil porque eh, tienen que entender bien el tema para hacer la asociación. Las glomerulopatías, que son una de las causas de hipertensión que se pueden presentar en pacientes jóvenes, porque hay ciertos tipos de glomerulopatías que aparecen en pacientes jóvenes versus otras que aparecen en pacientes de más edad, como por ejemplo las por IgA o las vasculitis.
pero existe cierto grupo de glomerulopatías que se asocian a una enfermedad crónica que se llama lupus, ¿ya? ¿Se acuerdan o no? Profe, ¿esas son las membranas proliferativas? Claro, hay de cuatro tipos, ¿ya? Y la nefropatía lúpica, ¿ya? Dentro de otras cosas, puede tener anemia. ¿Se acuerdan? Anemia, trombopenia, linfopenia, que eran hallazgos al examen al laboratorio asociados al diagnóstico de lupus. No todos los lupus tienen glomerulopatía, ¿ya? Pero sí, dentro de todo del diagnóstico de un lupus, y el diagnóstico se puede hacer debutando con una glomerulopatía. Entonces ahí me va a servir el hemograma, ¿no es cierto? Porque voy a ver la presencia de anemia o no y el tipo de anemia. Voy a ver la linfopenia y voy a ver la plaquetopenia. ¿Ok? Para lo otro que me puede servir es, acuérdense que en el SAOS, que es otra de las causas que se asocia a hipertensión, hay poliglobulia. Del síndrome por la hipoxia crónica. Ya, entonces, es que es para que ustedes sepan que el hemograma no es por pedir un hemograma, sino que el hemograma lo voy a pedir porque hay ciertos hallazgos que voy a buscar ahí. ¿Ya? Hay otro examen, dijimos hemograma, en la orina completa, ¿qué esperarían encontrar? ¿Podría ser normal una orina completa en un paciente hipertenso? Podría ser normal, pero en este caso me imagino que habría una proteinuria, ya que la paciente tenía edema bilateral en las piernas. Ya. ¿La proteinuria es la única causa de edema? No, pero podría ser. Sí, podría ser, pero no es la única causa de edema. A ver, en la orina completa, la mayoría de los pacientes hipertensos tienen orina completa normal, porque acuérdense que el 90% de los hipertensos son esenciales, ¿ya? Pero ¿qué cosas voy a buscar en la orina completa? Cuando yo le pido una orina completa a un paciente hipertenso, ¿en qué estoy pensando? Lo mismo, glomerulopatía. Acuérdense que en la clase anterior hablamos extensamente de todas las cosas que uno puede encontrar en una orina completa. Acuérdense de los cilindros, acuérdense de la proteinuria, la albuminuria, los glóbulos rojos, la hematuria, todas esas cosas son signos indirectos de la presencia de una glomerulopatía, ¿ya? Y hay veces que uno basta con un hemograma y una orina completa para hacer el diagnóstico aproximado de una glomerulopatía, ¿ya? ¿Ok? O sea, uno más o menos intuye qué tipo de glomerulopatía podría tener el paciente, perdón, con anamnesia, examen físico, orina completa y hemograma, ¿ya? Entonces, esas cosas voy a ir a buscar en forma dirigida. Ya, el edema, por supuesto que la proteinuria o el síndrome nefrótico es una de las causas de edema, pero el edema también se puede presentar por insuficiencia cardíaca, por una glomerulopatía en rangos no nefróticos, puede ser secundario al amlodipino o puede ser secundario a una insuficiencia venosa, ya, por muchas cosas. Ya, ¿qué otros exámenes? Dijimos hemograma, orina completa. ¿Qué otras cosas más les gustaría saber? La creatinina, para creatinina, ¿cierto? evaluar la función renal. Tengo que evaluar la función renal y ver cuál es la velocidad de filtración glomerular de la paciente. Ya. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué otras enfermedades crónicas? Puede ser una hemoglobina glicosilada, una glucosa plasmática en ayuna, para ver Sí, por yo qué creo se que asocia. antes de la hemoglobina glicosilada le pediría una glucosa en ayuna y si esa está alterada le pediría la hemoglobina glicosilada, ¿ya? Entonces, súper bien, una glicemia, porque si esta paciente es diabética e hipertensa, yo voy a ser mucho más estricto con mi control de tanto de la diabetes como de la presión para evitar una progresión rápida de insuficiencia renal u otras patologías cardiovasculares. Ya, ¿qué más? Un También perfil triglicéridos y colesterol. Triglicéridos. ¿Y por qué le voy a pedir triglicéridos? ¿Qué es lo que quiero saber?
o colesterol o perfil lipídico. Lo que pueda tener factores de riesgo cardiovasculares. Claro, o sea, en el fondo lo que ¿Ya? quiero buscar, lo mismo que con la glicemia, quiero descartar que esta paciente o evaluar si es que tiene o no tiene una dislipidemia, y si la tiene, acuérdense que hipertensión más dislipidemia es más daño endotelial, más enfermedad ateromatosa, eh, más riesgo de infarto, accidente vascular, enfermedad arterial oclusiva, disección aórtica, aneurisma aórtico, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si es que la paciente tiene ese valor de presión arterial, tiene dislipidemia, yo parto así, pero desde el día 1, con terapia hipotensora, probablemente vía asociada, más un tratamiento con atorvastatina, las dosis que corresponden. Ya. ¿Algún otro examen de imagen que les gustaría saber? Y también puede ir tiroides. Sí, súper bien. Perfil tiroideo nos faltó para buscar causas secundarias. Hay gente que les pide al tiro unos niveles de renina para hacer el diagnóstico de hiperaldosteronismo primario, ¿ya? Porque acuérdense que esa es una de las causas secundarias que también es relativamente frecuente y que se mejoran con agregando espironolactona a la terapia. Ya, ¿qué más? ¿Podría ser una angiografía de la arteria renal por los Mm, fremitos que se ocultaban? ya, pero ¿tú sabes cómo se hace una angiografía? No, no sé cómo se hace. Ya, acuérdense que yo les dije en la clase anterior que tratáramos de que cuando sospechábamos algo muy específico, mejor era derivarlo al especialista para que el especialista le solicitara el estudio más adecuado. En este caso, ustedes pueden hacer un examen mucho más sencillo que una angiografía que requiere un pabellón y requiere ser hecho por un cirujano vascular, pues las angios no las hacen, o un radiólogo intervencional, no las hace el tecnólogo. Y es un examen que tiene riesgo porque le vas a meter hartas cantidades de contraste, le tienes que hacer ¿cómo se llama? Canular la vena femoral. O sea, es como hacer una coronariografía en el fondo. Ya, pero de los riñones. Entonces, lo que pueden solicitar ustedes es un ecodoppler renal, ya que es un examen sencillo, operador dependiente, pero les va a servir para orientarse en el diagnóstico. Ya, y no me han mencionado, me dijeron por ahí electro, que está dentro del estudio, y le falta el ecocardio y la radiografía de tórax, ¿ya? Para ver si hay alteración, dilatación de la aorta, o hay, bueno, con el ecocardio voy a ver la silueta cardíaca, pero si es que hay otros signos de insuficiencia cardíaca. Ya, entonces, del laboratorio general lo dijeron todo: hemograma, perfil bioquímico, perfil lipídico, orina completa. Ahí me faltaron los electrolitos. Del laboratorio específico, hemoglobina glicosilada, perfil tiroideo, índice albuminuria, creatinuria, y ahí podríamos agregar también los niveles de renina. Electrocardiograma, ecocardiograma, radiografía de tórax y ecodoppler renal. Ya. De los exámenes de esta paciente, tiene un hematocrito 40%, hemoglobina 13,3, leucocitos 6.500, plaquetas 250.000, glicemia ayuna 110, colesterol de 250, nitrógeno ureico de 20, calcio 8,5, fósforo 3,5, albumina 4. El perfil tiroideo en rango normal, el perfil lipídico, un colesterol LDL de 180, HDL 40, triglicéridos 250, electrograma sin alteraciones del ST, ritmo sinusal, frecuencia cardíaca 60, un ecocardio con una fracción de eyección de 60, sin alteraciones estructurales y motilidad conservada, una radiografía de tórax normal, y el ecodoppler no se lo pueden realizar hasta en un mes más. Ya, para hacerles como resumen y no marearlo con los exámenes, lo que tiene esta paciente es un hemograma normal, un colesterol total un poquitito elevado, el resto del perfil bioquímico normal y una glicemia de ayunas que está discretamente elevada, pero no está en rango como para pensar una diabetes, o sea, es menor a 126. Un perfil lipídico con un colesterol LDL que está elevado, un HDL que está en rango y unos triglicéridos elevados.
Ya, entonces, con estos exámenes podemos decir que la paciente es hipertensa en etapa 2, que tiene una observación de una resistencia insulínica, entonces le voy a pedir exámenes complementarios, y tiene una dislipidemia, ¿ya? Y una sospecha de una hipertensión renovascular, ¿no es cierto? Porque yo le encuentro que tiene soplos en ambas fosas, pero todavía no sé si lo puedo confirmar o no, porque el ecodoppler me lo van a hacer en un mes más. ¿Ya? ¿Haría algo usted ahora o va a esperar un mes más y la va a citar a control? Primero iniciar cambio de estilo de vida, algo que se puede hacer, pedirle que empiece a disminuir el cigarro, que se cuide un poco más en la dieta y verla si que tienen actitud de cambio de vida, porque quizás la tiene. Igual es una paciente joven que quizás podemos mejorar su estilo de vida. Ya, pero ¿qué te parece? ¿Tú le vas a pedir cambios de estilos de vida y la vas a citar a control en 3 meses? Pero su presión es muy alta, entonces quizás sería... Sí, está muy alta la presión. Lo que tú dices está bien. Si es que tuvieras, ¿se acuerdan que yo les mencioné que cuando estaban con presiones como en etapa 1, que es entre 130 y 140 sistólica y entre 80 y 90 diastólica, y el paciente tiene voluntad de hacer cambios, tú podrías decirle, ok, Ah, vaya, tiene citémoslo en 160 con 100, ¿verdad? Claro. Ah, Ahí, sí, en sí, este sí. caso que tú dijiste, tú podrías decir, ya, vengan 3 meses y veamos si usted logra bajar de peso, dejar el cigarro, dejar el alcohol, todas esas cosas, y nos volvemos a ver a control. Pero esta paciente tiene varios elementos que no me hacen decir más por el lado de partir terapia farmacológica. Uno, que tiene presión arterial demasiado alta. Dos, que probablemente es de causa renovascular, o sea, por mucho que haga modificaciones de vía, no va a lograr al target que buscamos. Tres, que tiene dislipidemia, o sea, tiene un factor de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, la mejor alternativa es partirle terapia farmacológica. Ya, entonces, ¿yo qué voy a hacer con este paciente? Medidas no farmacológicas, cambios de estilo de vida, intentar incorporar el ejercicio, mejorar la alimentación, restricción del consumo de sal, cesar el hábito tabáquico y consumo de alcohol, evitar el uso de medicamentos. Acuérdense, si usaba pseudoefedrina y eso hace que aumente más la presión. Repetir la glicemia o realizar un test de tolerancia a la glucosa. Además, voy a iniciar tratamiento para la dislipidemia con atorvastatina 20, voy a ajustar la dieta a restricción de lípidos, voy a iniciar tratamiento farmacológico para lograr un control de presión arterial por lo menos 10 a 20 milímetros de mercurio menos que lo que tiene ahora, mientras se completa el estudio. Y una buena elección, esta parte se me olvidó preguntársela, pero aunque acuérdense que siempre los IECA y ARA2 son una buena alternativa, en este caso estarían contraindicados. ¿Ustedes saben por qué o no? No, doctora. Ya. Lo que pasa es que los IECA, los ARA2, y también ahí le puse los antiinflamatorios no esteroidales, porque este tipo de casos se puede ver, por ejemplo, en una persona que empezó a usar antiinflamatorio. De hecho, hay un caso que después no es infrecuente, por ejemplo, que un paciente añoso esté con dolor de espalda, o dolor óseo, dolor articular, y empieza a tomar antiinflamatorios y llega al servicio de urgencia o a la consulta con insuficiencia renal. Y lo que ocurre es que en este caso que estamos viendo ahora, probablemente esta chica tiene una hipertensión renovascular secundaria a una fibrodisplasia, o sea, una malformación de las arterias renales. En el otro extremo de la vida se produce este mismo fenómeno, pero en relación a formación de ateromas en las arterias renales, ¿ya? Entonces ustedes pueden ver un paciente añoso, se puso a tomar antiinflamatorio y se produce una insuficiencia renal porque hay vasoconstricción de la arteriola aferente y del riñón y empieza ¿cómo se llama? Disminuye la filtración glomerular. Y ese efecto se puede ver con estos fármacos, con IECA, ARA2 y antiinflamatorios no esteroidales, ¿ya? Por lo tanto, cuando hay una estenosis bilateral, estarían contraindicados. ¿Ya? Si es de un solo lado, no le va a afectar mucho porque lo que deja de filtrar un riñón, ¿cómo se llama? Lo compensa el otro.
¿ya? Y muchas veces cuando este tipo de enfermedades no pasan piola y nadie las diagnostica y son de un solo riñón, a veces en un hallazgo de una imagen uno encuentra un riñón atrofiado y el otro está normal, ¿ya? Y eso es porque tuvo tanto tiempo con estenosis que finalmente se atrofió. Ya. Le lograron hacer el ecodoppler a la paciente y acá lo que se ve es que tiene una estenosis y tiene esta curva que está como achatada, ¿ya? Entonces no tiene el pic sistólico que se ve habitualmente en las arterias. Entonces, lo que tiene esta paciente es una hipertensión secundaria o renovascular con disminución de la resistencia en la arteria renal bilateral mayor a derecha y usted decide con este Doppler derivarla a un equipo de nefrólogos con cirujanos vasculares para que decidan cómo la van a tratar. Y aquí le hicieron la angiografía que decían ustedes hace un ratito. Esto es un angiotac de las arterias renales y aquí se ve la estenosis de salida a nivel de la aorta de ambas arterias renales. Y aquí, esto es la angiografía que le ponen una guía con contraste que va con un balón y después le ponen un stent y acá le meten el contraste y ve que se contrasta apenas hacia el resto del riñón y una vez que le ponen el stent ya se logra contrastar más la imagen del riñón. Ya, pero este caso no se acaba. La paciente regresa a su consulta un mes post revascularización renal. Su presión es de 140/85 post procedimiento y ha logrado mejorar algo su dieta, pero no ha comenzado a hacer ejercicio aún. Su índice de masa corporal bajó de 32 a 30 y mantiene tratamiento con atorvastatina y amlodipino de 5 miligramos. Ya, ¿qué le parece a esta paciente en este momento? ¿Estamos bien? ¿Estamos listos? ¿Está tratada? ¿Mejorada? Está mejor, pero no logramos la meta todavía. Súper bien. Y eso suele ocurrir, porque ustedes quizás van a pensar que si le destapan la arteria, vamos a estar súper bien y se mejoró todo el problema. No, muchas veces ocurre que la acción ¿cómo se llama?, de revascularizar las arterias renales pueden llevar a normalización, pero en un porcentaje alto de pacientes lo que logra es disminuir los niveles bastante, pero igual quedan con cierto grado de hipertensión. ¿Por qué? Porque quizás esto lo tenían hace muchos años, se dañaron algo los glomérulos y quedó el riñón ahí no a su 100%, o porque tenía ambas, tenía una hipertensión esencial, pero también asociado a este problema renovascular. O sea, perdón, claro, renovascular. Así que, y todavía la paciente no ha logrado hacer full modificación de sus hábitos, todavía mantiene sobrepeso. Está tratándose con la atorvastatina, que era importante porque tiene un factor de riesgo más cardiovascular, y está con amlodipino porque le habíamos dicho que no podía usar IECA o ARA2. Ya, entonces aquí le puse como varias opciones de terapia. Que ustedes le suspenden el amlodipino ya que solucionó la causa secundaria, le suspende la atorvastatina porque no tiene placas de ateroma a nivel renal, le mantiene amlodipino y atorvastatina porque aún no cumple con metas establecidas para el control óptimo, le incentiva a realizar deporte, bajar de peso y mantener la dieta saludable, lo cual podría mejorar sus valores en 5 a 10%, o la cita en 3 meses con examen de laboratorio de control para evaluar perfiles de colesterol y glicemia. Y aquí la primera opción, a mí me faltó poner una opción más que es agregar un tercer fármaco que podría ser un IECA o ARA2. Ya, ¿les parece suspenderle el amlodipino? No, No hay que suspender, ¿no es cierto? no hay Porque que suspenderlo. si suspendemos nos va a subir más la presión. ¿Suspendemos la atorvastatina? Tampoco. Es que no sabemos cómo está tampoco, entonces no. No sabemos cómo está el colesterol, y además que nunca el problema de ella fue placas de ateroma, sino que el problema era porque tenía una dislipidemia. ¿Le mantiene ambos? O sea, ¿la deja igual en el fondo?
Es que si sigue igual va a seguir con la misma presión, entonces necesitamos bajar para llegar a la meta. Ya. Bueno, aquí la respuesta correcta es agregar un tercer fármaco que en este caso podría ser un IECA y ARA2, ya quedó completamente revascularizada, no tendría por qué ser problema agregarlos en este momento, y si quedó con cierto grado de estenosis podríamos agregarlo y esperar un discreto disminución de la filtración glomerular, pero puede ser mínima, versus el daño que le hace a una paciente. Acuérdense que yo les dije que la hipertensión es el mayor, la hipertensión mal controlada es el mayor factor de progresión a falla renal, ¿ya? Entonces, de todas las intervenciones que tengo que hacer yo para prevenir que la paciente llegue a una falla renal prematura, es un control óptimo y estricto de la presión arterial, ¿ya? Por lo tanto, si yo sacrifico un poquito de filtración glomerular, que al final son 10-5%, no más que eso, y logro meter los IECA y ARA2 como parte de la terapia, igual es una terapia con éxito. Y siempre en todo control se debe hacer hincapié en las medidas no farmacológicas, y la voy a citar en 3 meses con examen de laboratorio de control para evaluar el perfil de colesterol y glicemia, que eso es correcto porque igual tengo que estar siempre reevaluando los factores de riesgo cardiovascular, y acuérdense que esta paciente tenía una sospecha de una intolerancia a la glucosa. ¿Ya? ¿Alguna duda con este caso? Doctora, Estamos ok. ¿Sí? Siempre es mejor dejar 3 medicamentos, o sea, perdón, agregar un medicamento antihipertensivo que cambiarlo tal vez. Es que depende, porque el amlodipino no le está haciendo mal, no le está produciendo efectos adversos, lo está tolerando bien. Y estando ya con el amlodipino, que es un hipotensor potente, no logra las metas óptimas. Por lo tanto, me parece que lo más correcto en este caso es agregar otro. Tú podrías también cambiar y dejarlo, en vez de amlodipino, dejarla con losartán o con valsartán solo, ¿ya? Pero de repente, en este caso, acuérdate que hoy en día se prefiere la asociación, ¿ya? Quizás podría agregarle hidroclorotiazida, pero acuérdate que siempre si uno puede agregar un IECA y ARA2, hay que tratar de agregarlo porque por todos los efectos beneficiosos que tiene, además de bajar la presión arterial. Ah, ya, doctora. ¿Ya? No sé si se los mencioné, el IECA y ARA2, como suprimen el eje renina, angiotensina, aldosterona, eso a la larga se ha visto que disminuye la mortalidad, ¿ya? Además, retrasa o impide el remodelamiento cardíaco en el caso ¿cómo se llama? También bajo el efecto de la hipertensión, y más que nada en el infarto cuando hay remodelamiento, porque hay paredes que se rigidizan y se fibrosan un poquitito del corazón, entonces el IECA y el ARA2 disminuirían ese efecto, ¿ya? Y además disminuyen la progresión de la albuminuria, que es un factor de riesgo aislado de cardiovascular. Acuérdense que tú tienes dentro de los factores de riesgo cardiovasculares, hipertensión, diabetes, dislipidemia y albuminuria, aparte de los otros. Ya. Ya, doctor. Eso. Y acuérdese que siempre decirle que no fume, que se haga ejercicio, si es que su paciente no puede ir a un gimnasio, incentivarla. Hoy día hay millones de aplicaciones en los celulares de ¿cómo se llama?, de ejercicio, de ¿cómo se llama?, de meta, y ya como lo más básico para el que no tiene acceso a ninguna de estas cosas es subir a escaleras de un lugar donde trabaja, de la micro, tratar de caminar un poco más, etc. Doctora, Ya. otra duda antes de que pase el caso. Lo que pasa es que me quedó la duda de cuándo yo hago el diagnóstico en la hipertensión, porque en esta paciente teníamos el dato de una presión elevada, pero no que la habíamos tomado nosotros, y en la consulta encontramos una presión elevada. ¿Ahí al tiro puedo hacer el diagnóstico? ¿O lo dejo solo Sí, como o sea, que sospecha? claro, es que
si tú tienes una presión elevada en una sola toma, claro, deberías, para hacer el diagnóstico, deberías tener 3 tomas de presión en días distintos o un holter de presión. ¿Ya? O también existe otra alternativa diagnóstica, que es que la persona se haga el monitoreo en su casa, ¿ya? Con estos aparatitos que ahora los venden en todos lados. Pero la forma más segura y confiable son 3 tomas de presión en días distintos o el monitoreo con el holter. Ah, Porque ya, puede no, ser sí, que esa paciente- yo sabía eso, pero como en este caso lo hicimos con una, pensé que había algo distinto. Sí, se me fue ponerle que se había hecho las 3 tomas, era como para entrar ya de lleno al caso. Ah, ya, gracias. Sí, de nada. Ya, este tercer caso es una mujer de 78 años autovalente que acude a su control periódico de manejo de hipertensión. Usa losartán de 100 y hidroclorotiazida 25. En los últimos exámenes realizados se describe una leve hipertrofia ventrículo izquierdo en el ecocardio y una velocidad de filtración glomerular de 50. En los exámenes destaca un sodio de 130, potasio 3,4, cloro de 100 y una presión arterial de 120,75. Refiere que en general se siente bien, pero a veces se marea al ponerse de pie o después de caminar un rato. ¿Qué significa eso? ¿Qué opinan Hipotensión ustedes? ortostática. Hipotensión ortostática, ya. ¿Y qué podría explicar esa hipotensión ortostática? Que tiene una presión muy baja, 120,75, para ser una adulta de 78 años. Para la edad que tiene, estamos como muy abajo, ¿ah? Estamos siendo así como muy estrictos, porque acuérdense que las últimas guías decían que uno podría optar por un tratamiento. Acuérdense que ahí había como 2 opiniones distintas. Habían guías que decían que los pacientes de esta edad, tú les podrías dejar un target de presión entre 130 y 40 o entre 80 y 90, si es que lo toleraban bien. Habían otras guías que decían que era mejor irse más para arriba, o sea, hasta 150 de sistólica, y habían otras guías que decían que si el paciente toleraba bien, había que optar ¿cómo se llama? Por los targets de presión de 130 con 80, ¿ya? Por eso les puse esa presión, para que en el fondo no tuvieran la duda con la guía que hayan leído, porque esta presión es bastante más baja que cualquiera de esos números. Y además la paciente tiene síntomas de ortostatismo, por lo tanto, aquí tengo 2 opciones. O tiene síntomas de ortostatismo porque la presión está muy baja, o porque está hipovolémica, ya porque está con un diurético. Entonces aquí, ¿cómo lo diferencio uno de otro? O sea, con prueba terapéutica. Le puedo volemizar con una solución fisiológica y después volver a ver si es que se produce el ortatismo o no, que tú lo puedes objetivar tomándole la presión acostada y de pie, o sea, sentada y de pie, o hacerle un tilt test también. Y la otra opción es, si es solamente porque está con los controles que está bien de volemia, pero está muy vasodilatada, ahí, aunque le pase de volumen, no va a cambiar mucho. Doctora, ¿qué es un tilt test? El tilt test es un test que ponen al paciente, es para diagnosticar ortostatismo, ¿ya? Se ocupa mucho, por ejemplo, en el diagnóstico diferencial del síncope, porque hay veces que de verdad es muy difícil diferenciar si un paciente tuvo un síncope, una lipotimia o una crisis convulsiva, ¿ya? Se parecen bastante en la clínica. Entonces, el tilt test, tú pones al paciente en una camilla, no sé si los han visto alguna vez en los laboratorios de cardiología, que son unas camillas que tienen al paciente acostado y después parado. ¿Lo han visto alguna vez o no? Y le No, ponen yo no. amarritas para que no se caiga. Imagínense una camilla que es como una camilla, como una cama de pabellón, y el paciente está acostado y le ponen como unas amarritas así como las que aparecen en las películas cuando le van a poner adamantio a Wolverine, y le ponen así unos amarras para que el paciente no se caiga, ¿ya? Entonces tienen la camilla acostada y
rápidamente o bruscamente la paran, que es como para emular el efecto de que el paciente se ponga de pie rápido. Y, y está amarrado porque puede producir un síncope. Si el paciente tiene un ortostatismo o una hipotensión ortostática o una neuropatía diabética que le produzca este ortostatismo, entonces el paciente se puede desmayar y por eso está amarrado. Y el tilt test lo van tomando, le toman la presión. Entonces, si la presión baja en forma muy brusca, hacen el diagnóstico de ortostatismo. Y si se desmaya, hacen un diagnóstico de síncope asociado a hipotensión ortostática. Muchas gracias, doctora. Y nada, ya. Entonces la paciente está vigilia orientada, un poquito lenta nomás, con esta presión de 120/75, frecuencia cardíaca de 60 y una frecuencia respiratoria de 15. Tiene un IMC de 24, un soplo carotidio bilateral, mayor izquierda, un examen pulmonar normal. En el corazón tiene un ápice levemente desplazado a izquierda. El examen abdominal es normal. Y no tiene edema extremidades inferiores, tiene pulso simétrico y buena perfusión. Entonces, los problemas asociados a su tratamiento, ustedes me dijeron que estaba muy hipotensa, pero hay algo más que le está pasando aparte de hipotensión. También tiene el potasio bajo, tiene 3.4. Tiene el potasio bajo, ¿y qué más tiene bajo? Sodio. El sodio. Potasio y sodio bajo. ¿Por qué creen ustedes que pueda tener potasio y sodio bajo? Por la hidroclorotiazida, que está La hidroclorotiazida. Súper bien. eliminando mucho. Ya. Por lo tanto, esta paciente tiene una hiponatremia, tiene una hipocalemia, probablemente asociada a tiacidas, tiene un ortostatismo por hipovolemia o por excesivo control de presión arterial, y tiene un daño órgano blanco porque tiene una hipertrofia ventrículo izquierdo y una probablemente ateromatosis carotidia porque tiene soplos bilaterales. ¿Le solicitaría algún estudio adicional? Tal vez ya que ya le hicieron un ecocardio, ya le identificaron que tenía un poco de hipertrofia, así que como que ya sabemos los datos. Y al quitar la hidroclorotiazida debería mejorar sus parámetros de los electrolitos y su ortostatismo, así que tal vez no. Ya, pero todo eso lo tienes que objetivar. Entonces, mira, fíjate en los problemas que tiene. Tiene una hiponatremia y hipocalemia asociada a tiacida. O sea, si el potasio está a 3,4, lo ideal sería cargarla un poquitito, que la puedes hacer vía oral. O si el paciente tiene un poquito de riesgo coronario, no sé, puede hacer una hospitalización abreviada, cargarla EV y después continuar con carga oral. La carga oral puede ser así. Lo más fácil es darle biosal. Que la biosal, acuérdense que está contraindicado en pacientes con insuficiencia renal porque le sube mucho el potasio. ¿Ya? Entonces, ahí ojo, porque, bueno, ustedes son súper chicos, pero en algún momento, cuando salió el biosal, que es sal potásica, se promovió como una sal mucho más saludable y ojalá para uso masivo en pacientes hipertensos. Pero la empezaron a usar todos los insuficientes renales porque supuestamente era como una sal buena, ¿ya? Y llegaban todos los insuficientes renales súper hipercalémicos a la diálisis y uno no sabía por qué, pues después interrogándolos era porque todas estaban con biosal. Y entonces es tanto lo que le sube el potasio que nosotros muchas veces tratamos estas hipocalemias leves y las tratamos con biosal, o sea que le eche sal nomás a las comidas con esta sal potásica. Y la otra opción es potasio oral, que es el Slowcal, Cayón. Hay varias marcas que se ocupan en dosis altas para rellenar los depósitos de potasio, que son como, si la hipocalemia es leve, se rellenan como en 2 semanas. Y la otra opción es cargarlo por vía central o periférica según qué tan grave sea la hipocalemia. En este caso yo lo que haría sería suspenderle la osteoartrida y dejarle un poquito de potasio oral porque está muy bajito y como ella tiene riesgo coronario, yo preferiría llevarle un potasio más cercano a 4.
Respecto a la hiponatremia, si es asintomática, debería mejorar solamente con el retiro de las tiazidas, pero igual tengo que controlarla. Y yo personalmente creo que cuando existen estos trastornos hay que controlarlos así como luego, a la semana, a las 2 semanas, no dejar pasar más tiempo que eso. Respecto al ortostatismo, podría mejorar al retirar las tiazidas también. Y respecto al daño órgano blanco, si tiene un soplo carotidio lo tengo que estudiar con un ecodoppler o con un angiotac de vasos del cuello. Ya, entonces le voy a pedir un ecodoppler y un angiotac. Si tiene una estenosis mayor al 70% o menor sintomático, lo voy a derivar al especialista que corresponda. Le voy a pedir una orina completa y un sodio urinario, que es para saber si el sodio lo está perdiendo o le falta sodio total. ¿Ya? Y eso lo voy a ver según cómo aparece el sodio urinario en la orina. Ahí parece que ahí yo cometí un error porque cuando están con diuréticos, los valores de sodio urinario no son muy fidedignos, ¿ya? Porque hay un aumento de la excreción dada por los diuréticos. Y evaluar retiro de hidroclorotiazida, reiniciar ingesta y sal en la dieta. A veces pasa que estas hiponatremias también se producen porque los pacientes, sobre todo los viejitos, son súper talibanes cuando uno les dice que tienen que comer con menos sodio y no comen nada de sodio. Y eso también les hace mal. Ya, respecto a las metas de hipertensión del paciente, me las mencionaron, están un poquito bajas. ¿Hay alguien que esté en desacuerdo o están todos de acuerdo que están un poco bajas? De acuerdo. De acuerdo, ya. Entonces, usted lo que va a hacer, le retira la hidroclorotiazida y lo controla en una semana, le solicita el estudio carotidio, mantiene los sartán de 100 y vuelve a control con los siguientes exámenes. Sodio de 140, potasio 3.7, cloro de 100, presión arterial de 130,80. Aún dice que se marea algo en incorporarse. ¿Qué les parece ahora? Mejoró los electrolitos y la presión arterial. Ya, mejorar los electrolitos y la presión arterial. Pero se marea. Aún. Se marea todavía. Entonces no está siendo tolerada. Entonces deberíamos igual subirlo un poquito. ¿Y o sea, cómo le debería, suben la presión necesita a la paciente hipertensa? quizás bajando el losartán, bajando su dosis. Muy bien, bajando el losartán, súper bien. Entonces le pueden dejar 50, ¿ya? Ya, entonces usted decide bajar el losartán a 50 miligramos al día, con lo que mantiene presiones sistólicas entre 140 y 145 y diastólicas de 85 a 90. ¿Les parece ese target para esa paciente o estamos mal? Sí, está bien. Claro, Yo si creo ya que no se estamos bien. puede. Sí, o sea, como les digo, este va a ser un tema a discusión en el futuro. Como les decía, hay algunas guías que dicen, la que más ocupamos acá nosotros es el JNC8. Algunas dicen, bueno, a todo esto, acuérdense que las guías se hacen a base de poblaciones. Y a veces las guías separan en poblaciones especiales y otras veces no. Pero hay muchas publicaciones de distintos tipos que hablan de que en el adulto mayor ojalá uno tenga límites más holgados por los efectos adversos que tienen al tratar de bajarles mucho la presión. Sobre todo en el tema de las caídas, que es una de las cosas que le ocurren más frecuentemente a los adultos mayores y le provocan más morbilidad y muerte. Entonces, estos niveles de presión meta en esta paciente son súper adecuados, 140, 145, 85, 90, ¿ya? Entonces, cuando logró esos niveles ya no se marea y le cuenta que le van a hacer una endarterectomía, que es la cirugía que se hace para sacar los ateromas de la carótida, programada en un mes más, ¿ya? Así que tuvo final feliz. Doctora, Ya, bien. en el caso de la paciente que se le retiró la hidroclorotiazida, disculpe, no sé si esto pasa, pero no sé si es que existe que yo al retirar un medicamento como que hay un alza de presión brusco, o
¿No hay que retirarla paulatinamente? Mira, sabes ¿O que eso no con la pasa? hidrocloro no sé, porque yo como veo más pacientes hospitalizados, habitualmente lo retiramos y seguimos controlando la presión y no he visto así como un rebote de alza de presión importante. Con lo que sí sé que hay rebote es con los beta bloqueadores, que cuando uno los retira en forma brusca, aumenta rápidamente la frecuencia cardíaca porque el beta bloqueador produce ¿cómo se llama esto? Un down regulation de los receptores, o sea que al usar el medicamento aumenta la cantidad de receptores en la membrana. Entonces, si tú lo retiras el medicamento, tienes un exceso de receptores, por lo tanto va a haber como una taquicardia eh, por compensación, ¿ya? No sé si con la hidroclorotiazida pasará algo similar, ya la verdad es que no lo sé, pero siempre, tú tienes razón, siempre los medicamentos lo ideal es retirarlos en forma paulatina. Lo que pasa es que cuando uno tiene una hipocalemia en un adulto mayor, uno quisiera revertirla rápidamente porque produce infartos, arritmias y todas esas cosas que al final te ponen en un escenario mucho peor. Ah, ya, gracias. Eso. Ya, no sé cómo están de tiempo, como para alcanzar a ver este último caso que es cortito, no es muy largo, porque sé que tiene una prueba a las 5, entonces no quiero que estén tampoco así como urgidos de que van a llegar tarde a su prueba. Yo creo que terminemos de verlo para... ¿Sí? Es cortito y hacemos la discusión rápida. Ya, a ver, el caso es una mujer de 47 años, técnico paramédico. Había tomado la presión, se había tomado la presión arterial en su trabajo y refiere cifras elevadas. Se encuentra asintomática y en la revisión por sistemas no hay hallazgo relevante. Tiene historia familiar de hipertensión con una madre que hizo un accidente vascular a los 65 años y un padre que tiene insuficiencia cardíaca, ambos hipertensos. El físico realizó 2 tomas de presión promedio de 128,78. Su índice de masa corporal es 30 y el resto del examen físico es normal. En el laboratorio tiene una CREA de 0,9, un potasio 4, una albumituria de 10 miligramos por gramo y un electrocardiograma que muestra signos de hipertrofia ventrículo izquierdo, que son, ahí le puse por si acaso no se acordaban que profunda, cordiales, infranivel del ST y ensanchamiento del QRS. Ya, mira, más que el estudio, ¿qué opinan de esta paciente? Porque es raro el caso, no es que sea tan raro, pero llama la atención porque tiene una presión que está dentro del rango normal, es gordita, tiene una historia media maligna de hipertensión familiar y tiene en el electrocardiograma signos de hipertrofia ventrículo izquierdo. ¿Qué les parece? Se quedan tranquilos y le dicen, no, ¿sabe qué? Váyase para la casa mejor. Si esas presiones que se tomó probablemente se las tomó mal. No, o sea, ya tiene varios factores de riesgo, entonces hay que estudiar por qué la hipertrofia. Ahora, ¿por qué no tiene otros signos? No lo sé. Ya, pero tú te matriculas que la paciente no es hipertensa con esas 2 tomas de presión, porque ella es técnico paramédico y dijo que se tomó la presión en su trabajo, o sea, probablemente se la tomó una compañera de trabajo y dijo que era elevada. Ah, claro. A lo mejor mandar a hacer un holter para poder... Súper bien. Para poder Súper bien, o sea, el concepto en este caso es que esta es una mujer joven, o sea, tengo que ser súper, ¿cómo se llama? Meticuloso para manejar a esta paciente, porque si no le manejo la hipertensión y ella es efectivamente hipertensa, me va a hacer un montón de complicaciones, porque además tiene mucho antecedente familiar. Además es gordita, ¿ya? Y aunque me haya salido la presión normal en la consulta, yo tengo que buscar una forma de descartar con certeza de que no es hipertensa.
Por lo tanto, lo que voy a hacer es, bueno, y más encima tengo un daño órgano blanco, tengo signo de hipertrofia que es verdad, la hipertrofia podría ser de otra causa, pero en este escenario como que llama la atención. No vaya a ser que ella sea hipertensa, tenga una hipertensión nocturna, por ejemplo, o quizás hace mucho turno y por eso cuando viene acá o tomó algo que hizo que la presión le bajara, etc. Y además tiene un poquito de, no tiene una albuminuria franca, pero tampoco tiene una secreción discretamente aumentada. Entonces, lo correcto en esta paciente es hacerle un Holter de 24 horas y hacerle un ecocardiograma porque los signos de hipertrofia se ven en el electro, entonces con el ecocardio voy a ver si es una hipertrofia de septo, que eso es más de causas hereditarias, o una hipertrofia del ventrículo. Y con el Holter usted le hace el diagnóstico de hipertensión arterial en etapa 1, por lo que inicia terapia hipotensora inmediatamente. ¿Están de acuerdo ustedes con iniciarle el tiro o no? Es que en este caso sí que es etapa 1 y no está tan hipertensa, quizás, y si tiene un IMC de 30, igual podríamos Ya, pero ¿qué es lo que tiene confiar esta en... paciente? ¿Qué es lo que tiene esta paciente que yo le puse ahí en forma súper convencida y hasta se me olvidó poner la pregunta? Que le parto al tiro Ah, los por la lipos. hipertrofia. Tiene una hipertrofia, ¿no es cierto? Tiene un Claro. daño órgano blanco y tiene una hipertensión etapa 1, por lo tanto tengo que partir al tiro con la farmacoterapia. Si fuera una etapa 1 pero sin nada más, yo podría optar, si es que la paciente tiene voluntad, a hacer modificación de estilo de vida y controlarla en 3 meses más. Pero este no es un caso adecuado para hacer eso. Ya chicos, ¿preguntas? Aquí yo podría ponerle 20 casos de hipertensión, porque en verdad son muchas cosas las cuales uno tiene que pensar en cuanto al manejo, al diagnóstico, a los tipos, a cómo las voy a tratar, cómo las voy a controlar, cuándo sospecho la hipertensión secundaria, cuándo no, porque la hipertensión secundaria se puede presentar durante la evolución de una hipertensión esencial también, no es solo que yo la sospecho, la descarto en el primer control y después ya no la pienso nunca más. Acuérdense de los factores de riesgo que siempre tengo que evaluar, los síntomas cardiovasculares presentes en el momento de la consulta, los antecedentes y los factores de riesgo que podrían fomentar un mayor riesgo cardiovascular. Todo eso siempre. Y las decisiones, la verdad es que son súper individualizadas, pero acuérdense siempre de todas las cosas que tienen que pensar cuando deciden un tratamiento, cuando deciden solamente hacer modificaciones. Acuérdense que es diferente según los grupos etarios, según las comorbilidades que tengan los pacientes, etc. Y bueno, y después de la prueba traten de estudiar hipertensión. Acuérdense que la próxima clase les voy a mandar una evaluación, ¿ya? Entonces, aprovechen de ir estudiando ahora estos temas que son temas grandes y les voy a mandar casos así súper mezclados, no un caso de solo hipertensión, no solo neumonía, etcétera, sino que vamos a trabajar la idea mía es mandarle una evaluación que sea a base de casos clínicos, pero trabajando todo lo que hemos discutido hasta ahora. Ya, doctora. ¿Ya? Ya, pues que les vaya súper bien en su prueba de urgencia. ¿Ya? Y nos Gracias, vemos doctora. el próximo miércoles. Gracias, doctora. Nos vemos. Ya, que estén bien. Doctora, que Chau. esté bien. Chao, chao. Gracias, Muchas gracias, hasta luego.